Saludos amigos de BPI, hacemos este nuevo contacto en vivo a las afueras de la Organización Panamericana de la Salud. Ya fue recibido el documento, los atendieron, ¿qué les dijeron? Sí, fuimos atendidos por el doctor Moya, el representante de la OPS aquí en Venezuela. Le entregamos el documento suscrito por todos los gremios de la salud y la parte sindical, donde fundamentalmente le reseñábamos dos cosas, entre otras. Fundamentalmente la falta de insumos, medicamentos y la ayuda que pueda dar la OPS para la adquisición de estos medicamentos entre el fondo rotatorio o los fondos de emergencia que se puedan tener el gobierno y la OPS, además de la gran diáspora que hemos tenido en Venezuela de todos los profesionales y la presencia nuevamente o la reaparición de hace un tiempo de muchas enfermedades infectocontagiosas, endémicas y epidémicas. Hablamos de la malaria, del dengue, de otro tipo de patología, además de que el medicamento, el insumo que pudiera estar llegando a través de la ayuda solidaria que puedan dar las instituciones o que adquiere el gobierno y que la OPS ayuda, sean recibidas y sean distribuidas, o sea que la parte de la recepción y la distribución sea de una manera bien solidaria y clara, porque no es posible que de pronto lleguen y todo lo esté manejando la dirección del hospital. Así no se administra la salud pública y por supuesto eso no fue el punto fundamental que estuvimos tratando en relación a las críticas que le hacemos al gobierno, sino cómo se haría para que el insumo, el medicamento que llegue a través de cualquier vía y que allí pueda ayudarnos la OPS, sean distribuidos de acuerdo a la forma como tradicionalmente o formalmente se hace en los hospitales. Quién lo recibe, quién lo almacena, quién lo distribuye, control perceptivo de los medicamentos y los insumos para que realmente llegue al usuario, llegue al paciente, llegue al enfermo y no lo que estamos viendo en la actualidad, que de pronto los kits de malaria, los medicamentos de malaria en el estado de Bolívar, hay denuncias que más bien se consiguen por el bachaqueo o la colateralidad de la compra y no con el suministro directo por parte del ministerio. Y eso en otros lugares también, tratando de que si realmente llegan estos insumos, estos medicamentos, llegue al paciente, llegue al enfermo y no suceda lo que está sucediendo actualmente, que se nos sigue muriendo la gente de Mengua. Y el otro caso es que hay un repunte inmenso de estas enfermedades y desafortunadamente no vemos que el gobierno tenga un control serio, un control como se hacía en otras oportunidades y que tengamos esa información epidemiológica semanal que ha negado el gobierno desde hace mucho tiempo. Doctor, ¿y se mostraron ellos abiertos a poder ayudar a solventar esta situación? Sí, recuerden que estas son instituciones de ayuda internacional que dependen también de la parte administrativa del gobierno, son un acuerdo de que tiene OPS y el gobierno venezolano hace más de 60 años, lo están cumpliendo y necesitan la información que dé el gobierno, conforme nos las niegan al gobierno, al ente gremial, a los médicos, a todos los sectores del país, también tarda en llegarle a la OPS y cuando le llega, yo diría que de manera inmediata, de alguna forma, nos enteramos los médicos venezolanos, las asociaciones que defienden la salud en Venezuela y la decimos y encendemos las alarmas. Si nos dieran la información semanal como estaba establecido desde el año 1948, les aseguro que pudiéramos colaborar mucho más los médicos en la parte preventiva y en la curativa también, pero no nos llega la información de lo que está pasando con nuestras enfermedades infectocontagiosas, endémicas, epidémicas, emergentes, reemergentes, y lo que pasa también en los hospitales con las enfermedades y con la parte curativa, pues entonces es poco lo que podemos hacer y desafortunadamente el gobierno es el responsable de esto que está pasando en el país, que apenas tenemos un 3, 4 o 5% de insumos, medicamentos, material médico quirúrgico en los hospitales, en más de 300 hospitales del país, en muerte lenta y que ojalá de alguna forma entienda el gobierno que no es que estamos solicitando por solicitar. La gente sabe lo que está pasando en el país, la gente sabe y sufre lo que pasa en las emergencias en los hospitales, porque
al final, ¿quién sufre las peores consecuencias? El paciente que se muere en los hospitales o tiene el familiar que ir a comprar en el bachaqueo permitido por el director del hospital los medicamentos que no hay en la institución, pero sí se consigue en los alrededores del hospital, que es inaudito, pero es cierto. Y coincidió, o según lo que les mostró la OPS, coincidió lo que ustedes vinieron a decir hoy con lo que había dicho el gobierno, o eran dos realidades totalmente distintas. Mira, aquí la representación de la OPS en este caso no entra en disquisiciones gubernamentales o que rayen en lo político, y también nosotros no hemos querido que se mezcle la política, que no sea la política de salud pública en nuestras peticiones. Lo que le haya dicho o lo que ha dicho el gobierno, eso queda allí para la información pública. Lo que sucede en los hospitales lo padece el paciente, lo sufre el paciente y la peor consecuencia la lleva el paciente. Nosotros nos limitamos a ejercer y a exigir para poder ejercer con dignidad nuestra profesión y en el ejercicio garantizar la salud y la vida al ciudadano, al paciente, al enfermo, y el gobierno, que es el representante del Estado, es el garante de la salud en los artículos 83, 84, 85 de la Constitución de la República, que desafortunadamente no lo están haciendo porque se nos está muriendo la gente de Mengue. Realmente estamos ante un holocausto a la salud del pueblo de Venezuela impuesto por el gobierno nacional. Gracias, conversábamos con Douglas León Natera en representación de la Federación de Médicos del país. Ahora vamos a conversar con Ana Rosario Contreras, quien también fue parte de esta reunión sostenida con la OPS en representación del gremio de las enfermeras. ¿Qué soluciones se pudieron encontrar el día de hoy? Bueno, fíjate, hoy nos recibió el doctor José Moya, creo que es el representante de mayor jerarquía de la delegación OPS Venezuela. Allí se le hizo un planteamiento de qué es el sector salud, la grave crisis que tenemos en este momento y qué es lo que nos ha impulsado a nosotros a ejercer medidas de protesta, que es ver morir venezolanos porque no hay insumos. Allí el doctor nos explicó pues de que se había estado haciendo un esfuerzo, sobre todo por controlar los casos de malaria que tienen preocupada la región, los casos de difteria, los casos de tuberculosis. Realmente pues no, sarampión. No hubo un compromiso por parte de él nos explicó pues que ellos se reunían con el ministro, que era el ministro de Salud, que era como el órgano en Venezuela. Sin embargo, nosotros asumimos decirle a este representante de este órgano internacional cuál es la realidad, vista tenemos preocupación, porque si aquí llegan medicamentos, porque si aquí han llegado medicamentos, ¿dónde están los medicamentos? Él nos explicaba que sí han llegado, la pregunta es, ¿por qué entonces estos medicamentos no llegan a los hospitales? Se le pidió que entonces tendremos que constituirnos como contralores, porque no puede ser que un medicamento llegue y el director del hospital lo encierre en su oficina cuando esos medicamentos deberían ir a la farmacia y tendrían que ser responsables. ¿Cómo nos explicamos que a los adyacencias a los hospitales se encuentran medicamentos que lo están vendiendo los bachaqueros? ¿Cómo nos explicamos que hay reactivos que lo están vendiendo en el mercado negro? O sea, aquí, señores, y esto tenemos que decirlo con mucha responsabilidad, aquí lo que está en juego es la vida de los venezolanos. No podemos ser mercantilistas, y un llamado a la población, no compren el mercado negro, porque usted está siendo cómplice de estos criminales que están negociando con la vida de los venezolanos. Uno de nuestros planteamientos, y se lo hicimos de manera muy categórica, es que los trabajadores del sector salud nos vamos a constituir en contralores, en veedores, porque no es posible de que la poca ayuda humanitaria que está llegando por cualquier vía de este organismo internacional no llegue al destinatario final. El destinatario final es ese ciudadano de a pie, al ciudadano cuya constitución le deben garantizar derecho a la vida y la salud, y que hoy tenemos que ver venezolanos suplicándole al gobierno que le ayuden a salvar su vida, cuando es una responsabilidad. Sin embargo, bueno, aquí estamos tratando pues de hacer todo lo posible. En este momento no es sueldos y salarios lo que está pidiendo el sector salud. En este momento estamos interviniendo ante este organismo para que usted que me escucha tenga
calidad de vida, para que usted que me escucha no muera porque no hay oxígeno en un hospital, no muera porque no hay un antihipertensivo. No, por eso es que estamos nosotros y es por eso que necesitamos que el pueblo venezolano se sume a esta lucha. Ayúdenos a defender el derecho a la vida y salud que le asiste a usted como venezolano. Usted indicaba que, según les indicaban acá en la OPS, están llegando medicamentos. ¿Qué medicamentos estarían llegando según la Organización Panamericana de la Salud? Ellos no fueron muy explícitos, nos hablaron de un antimalárico, losartán, que es un antihipertensivo, pero no fue, de verdad que no fue muy explícito. Lo que sí nos dijo, pues que a través de un fondo estratégico y un fondo rotatorio, el gobierno está adquiriendo los que ellos tienen, pero que no nos especificó cuáles eran. Por lo pronto creo que estamos frente a una emergencia, la vida no tiene plazo de espera, yo creo que el gobierno debería darle la prioridad que tiene la salud. La salud es un derecho fundamental, la salud es un derecho medular. Si estamos enfermos, no va a haber producción en el país. Un soldado enfermo no puede cumplir con su trabajo, un maestro enfermo no puede impartir educación. Pero si tenemos salud, podemos devolverle al país la productividad, que es lo que necesitamos. Y es por ello que, repito, aquí no estamos instando a tumbar un gobierno, aquí lo que estamos instando es que el pueblo le exija al gobierno, a el gobierno, que gobierne. ¿Y cómo va a gobernar? Cumpliéndole al país con garantizarle el derecho a la vida y a la salud, porque nos estamos muriendo por falta de medicamentos. Y Venezuela necesita defender el derecho a la vida de todos. Hoy pudiéramos decir que gozamos de buena salud, pero mañana podemos ser un enfermo y tendríamos que estar mendigando para que en el país llegue un medicamento, para que una paciente oncológica tenga quimioterapia. Tenemos que mendigar para que un paciente trasplantado tenga un inmunosupresor. Los venezolanos no tenemos que mendigar los derechos deben exigirse porque para eso fueron consagrados en nuestra Constitución. ¿Van a sostener otras reuniones con la OPS y cuáles son las próximas acciones de ustedes como gremio? Sí, una de las cosas que también le denunciamos a la OPS es que en cuanto a la vacuna se está preparando un personal que no es enfermería. La vacunación es un proceso técnico que debe cumplir una enfermera y en eso queremos reivindicar. La vacunación no es nada más aplicar una inyección, hay que saber de un antes, un durante, de un después. Una técnica equivocada en vacunación, ese niño no estaba bien vacunado y eso lo queremos denunciar. Para vacunar, cualquiera con un curso no debe vacunar, para eso se necesita formarse y las enfermeras somos profesionales universitarios que además tenemos que tener una preparación especial para poder administrar una vacuna. ¿Tienen planteado otras reuniones con la OPS? Sí, se quedó abierto, pues ellos están dispuestos a prestarnos cualquiera sea la ayuda, repito, aquí no hubo un compromiso de la OPS hacia esto, pero sí nos hicieron ver la preocupación que la OPS tiene en cuanto a la problemática que está presentando el sector salud, para nosotros la grave crisis que afecta el sector. Bien, escuchábamos declaraciones de Ana Rosario Contreras en representación del Colegio de Enfermeras del país, que el día de hoy también junto al gremio médico y el sector farmacéutico ingresaron a una reunión con la Organización Panamericana de la Salud. Ella fue muy clara, no se llegó a un acuerdo específico, no hay una respuesta específica con respecto a la crisis de medicamentos y de salud en el país. Sin embargo, ellos van a seguir insistiendo y indicó que la OPS aseguraba que están llegando algunos medicamentos al país como hipertensivos y medicamentos para la malaria. Sin embargo, esto no cumple la demanda total de la crisis que se está viviendo actualmente, por lo que ella aseguró que desde las enfermeras se convertirán en contralores para ver dónde están esos medicamentos que se estarían llegando por parte de la OPS. Sin embargo, van a seguir insistiendo en una respuesta necesaria para poder atender esta crisis de salud y no descartan otras reuniones con la Organización Panamericana de la Salud. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.